Que el Señor los bendiga. Estamos este, este tiempo con la palabra, estamos dispuestos a, a que el Señor nos hable. ¿Bien? Si tienes esa expectativa, ora conmigo, dile: Señor, háblame, dame la oportunidad de gozarme con tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y nos gozamos, amén. Ok, hoy día vamos a entrar a una especial bendición de la palabra. Yo quiero que ustedes me acompañen en un texto específico. A ver, ahí estamos. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ok, entonces la gran pregunta, ¿no? Estamos sometidos a ser esclavos. Acuérdense, el apóstol Pablo decía que él era doulos, él era esclavo, el esclavo del más al fondo, el que en los barcos llevaba los remos, o sea, los que estaban más al lado más de difícil acceso, pegados a la pared del barco y remando, encadenados. Ese tipo de esclavos decía que él era esclavo del Señor. Entonces aquí lo que necesitamos ver es que tenemos que reconocer que hemos sido esclavos en algún tiempo, hemos sido hijos de desobediencia, hemos estado obedeciendo a la esclavitud que trae el pecado, y eso siempre deriva a muerte. Pero la cosa es que el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha traído a una libertad gloriosa de los hijos de Dios, nos ha dado la oportunidad de gozarnos con Él y ser salvados al punto de entrar en una dimensión nueva que tiene que ver con lo que la Biblia en nuestras versiones, el capítulo 6, verso 16, Romano dice que justicia, somos obedientes para la justicia, o sea, esclavos de Dios para ser obedientes de la justicia. Entonces, esto es muy importante, porque cuando tú buscas de tu disposición a Dios, cuando tú buscas entender en qué forma tú estás dispuesto a Dios, es muy importante para nosotros establecer de que, si bien es cierto, como el apóstol Pablo dijo que él era esclavo y nosotros lo somos también, nosotros somos esclavos del Señor, pero somos esclavos para ser esclavos de la justicia. Yo siempre les explico, les enseño que en el tema del análisis, ¿no? O sea, lo que la palabra dice acerca de esto, o sea, yo creo que ustedes deben de entenderlo en esta perspectiva. Yo quiero que entiendan la palabra adecuadamente, puntualmente. La palabra, o sea, las escrituras, cuando usa la palabra justicia, si bien es cierto, la tradicional enseñanza, lo que se llama escuela de la teología sistemática,
nos enseña que cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de la justicia de Dios, que es una justicia de que hay una posición en la que Dios nos ha puesto. Ok, si bien es cierto, hay una justicia posicional por la que hemos entrado a ser aceptos de Dios, porque Jesucristo nos puso en esa posición. O sea, nos ha declarado justos y Él es nuestra justicia en un sentido, porque Él cumplió todas las demandas de la ley y entregó su vida para que nosotros no tengamos que morir. Y todo eso es hermoso y perfecto entenderlo, y es verdad. Pero las Escrituras, en el entendimiento completo que se tiene que extraer para que nosotros asimilemos y vivamos, las Escrituras dicen que la palabra justicia tiene que ver con aquello que Dios ha preparado de antemano, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un texto muy importante. Dios preparó buenas obras. Fíjate qué importante es esto. Esas buenas obras que Dios preparó, las preparó anticipadamente. Y esto nos debe guiar a nosotros a que la vida misma, ¿no?, de nosotros esté involucrada en una sola cosa, ¿no?, en hacer la justicia de Dios, o sea, las cosas buenas. Yo tengo que siempre chocarme con muchas personas que cuando en alguna medida se acercan a las Escrituras y encuentran la palabra justicia, solamente están pensando en el término jurídico, de aquello que Dios ha declarado respecto a ti, a mí, en esa situación posicional en la que Cristo nos puso. Está bien, si bien estamos hablando de salvación, eso es lo que hace Dios. O sea, nuestra salvación no es por algo que hacemos o dejamos de hacer, es algo por lo que Cristo hizo. Pero el ser salvados, o sea, el haber sido salvados, el haber sido entregados a ser parte del reino de Dios, a una salvación tan grande, esto nos lleva a nosotros a que tengamos un propósito. O sea, nadie es salvado por el solo hecho de que ya, bueno, esa era la meta de Dios. No, la meta de Dios no era solamente salvarnos a nosotros, sino que además el Señor tenía como meta completar la redención de toda la creación, pero en su plan está el reino de Dios, que es un reino eterno. No es un plan en el que, bueno, el Señor se gloríe y diga, bueno, tengo tantos millones o trillones de salvados y punto. No es un tanto frío el hecho de que somos salvados y punto. No tenemos un propósito para después de ser salvados. Al contrario, el Señor preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí es donde ya como personas que hemos experimentado esa salvación, esa bendita salvación que nos lleva al reino de Dios y somos parte del reino eterno de Dios y entramos a ser parte de su pueblo, hemos sido adquiridos con un precio muy grande, somos pueblo santo, real sacerdocio, etcétera. Somos una adquisición de Dios y ser parte de su pueblo, y somos de un nuevo linaje, ya no del linaje que hayamos pertenecido antes, ahora somos del linaje de Dios, del linaje de Cristo. Entonces,
allí el propósito es que nosotros somos salvados para buenas obras. Entonces esto es importante. Esas buenas obras, ¿no?, es el resultado de nuestra esclavitud a Dios, pues como esclavos a Dios, nosotros le obedecemos para hacer la justicia de Dios, o sea, las buenas obras. Entonces, esto nos lleva a nosotros a una simple y sencilla comprensión de que sí hay un plan, un propósito en tu vida después de haber sido salvado. O sea, si antes tu vida era un caos, era terrible, no tenías de repente un entendimiento de qué cosa iba a ser en el futuro tu vida, ahora sí, siendo nosotros de Cristo, hemos sido salvados para hacer muchas buenas obras, que estas ya habían sido preparadas de antemano por Dios. ¿Okay? ¿En qué sentido? En que Dios tiene un diseño, y el diseño es toda esa ley de Dios escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, porque eso forma parte de la promesa de Dios. En Jeremías el Señor dice que en los postreros tiempos ya Él grabará, ¿no?, la ley en la mente y en los corazones de los hombres. Cada uno tendrá que ser responsable de sus propios pecados, de sus propias iniquidades. Y a uno no tendrá que ser afectado o morir por las iniquidades de los padres. Cada uno va a tener responsabilidad de sus propias iniquidades. Y estas van a ser parte de la responsabilidad de nosotros, de que al hacer buenas obras nosotros hayamos cambiado nuestro camino. Entonces, ahí entra todo lo que es la comprensión de lo que teológicamente se conoce como la teología del arrepentimiento. O sea, tú caminabas en un rumbo diferente a Dios, te has dado vuelta y ahora caminas rumbo a Dios. Ok, toda esa comprensión del arrepentimiento te lleva a ti a una cosa. Ha habido un cambio de dirección. Ok, ese cambio de dirección es porque Dios obró ese cambio en base a haberte hecho esclavo de Él, obediente de Él. Ahora, si hay una perfecta esclavitud, es la de ser esclavo de Dios, no las otras esclavitudes, ¿no? Porque las otras son imperfectas y te pueden llevar a muerte, como la esclavitud al pecado, como dice el texto literal que hemos leído, ¿no? Ahí dice que no sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quien obedecéis. O sea, si nos sometemos al pecado para obedecerle y somos esclavos del pecado, vamos a obtener muerte. Pero si nos sometemos a Dios, o sea, nos sometemos a obedecer a Dios, nos sometemos a la obediencia para justicia. Entonces, tú eres obediente a Dios. Eres obediente no porque en un sentido tú, por decirlo así, te nace de una manera profunda, no, tú antes no querías ser obediente, ahora lo eres obediente y tú mismo estás sorprendido de que ahora tú le obedeces a Dios. Ok, esto es bueno, porque ahí se ve que Dios está tomando tu vida para que tú le seas obediente. Ahora, mira lo que dice el texto en el siguiente versículo. Vamos a leerlo. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, aquí tenemos la forma como es que nosotros hemos sido cambiados. O sea, hay una enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios, la palabra,
es la que nos cambia. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si hay algo que a nosotros nos lleva a nosotros a poder gozarnos de un cambio, es ese hecho de que antes nosotros estábamos sometidos a la desobediencia, ahora estamos sometidos a la obediencia a Dios. Y cuando somos sometidos a la obediencia a Dios, lo que sucede con nosotros es que venimos a ser personas que hemos obedecido a una enseñanza a la cual nos hemos entregado. O sea, hay una avidez, una búsqueda, un hambre de leer la palabra, de escuchar la palabra, de entender la palabra, de aplicarlo en nuestra vida, lo que antes no era factible, no teníamos esa capacidad, no había en nosotros esa posibilidad de vivir las escrituras, no la había, era imposible para nosotros volcarnos a las escrituras, porque eso no era posible. Yo les he contado no sé cuántas veces que he visto personas que cuando veían una Biblia la hojeaban y decían, sí, ya la leí, y la tiraban. O sea, mucha gente puede leer las escrituras, el problema es con qué ojos lo está viendo y qué disposición tiene su corazón. Cuando en tu mente, en tu corazón hay una cercanía a Dios, o sea, si tú eres una persona preparada para que la salvación se desarrolle en tu mente, en tu corazón, en tu vida, para que tú seas parte de aquellos que han sido salvados, para aquellos que se someten a la esclavitud de la obediencia a Dios para justicia. O sea, si tú eres una de esas personas, pues tú ya habías sido tratado por Dios para que creas que Dios es real, que Dios existe. Había sido tratado para que creas que Jesucristo es el Salvador. Y había sido tratado para que creas que la Biblia, las Escrituras, es la palabra de Dios. Y cuando tú estabas preparado de esa manera, creyendo que Dios es real, que Jesucristo es Salvador y que las Escrituras son la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo ha hecho una obra en ti a través de una enseñanza, a través de una doctrina, y esa doctrina es a la cual te entregaste. Entonces eso es lo que ha hecho que tú tengas esa salvación, porque como dice aquí el texto, yo lo voy a marcar en otro color. Mira, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. ¿Ok? Fuiste entregado, tu corazón se dispuso a creer todo lo que te enseñó que Dios es real, todo lo que te enseñó que Jesucristo es Salvador, todo lo que te enseñó que la Biblia es su palabra, y te entregaste, ¿no?, obedeciendo de corazón a toda esa doctrina, esa enseñanza. Entonces tú has sido libertado del pecado y has venido a ser siervo de la justicia. Entonces esto lo tengo que marcar para que tú lo puedas entenderlo en esta perspectiva. Fíjate, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo dice doulos, siervo de la justicia, y yo quiero que entiendas esto. Aquí vamos a verlo aquí. Siervos, doulos,
Les dije duros, ahí está la palabra duros. Está la palabra dulou, siervo, esclavo. Es la palabra que el apóstol Pablo usa para referirse exactamente a aquello que tiene que ver con esa servidumbre que él dice tener a Dios. Es el esclavo del más al fondo, el esclavo encadenado, el que es más difícil que se pueda escapar. O sea, esos esclavos que están en una posición en donde no hay escapatorias. Ok, doulos es así. Somos siervos de la justicia. Ok, siervos de la justicia no significa que vamos a ser agentes, como se dice, vamos a ser fiscales, vamos a ser jueces. No, acá estamos hablando de ser siervos, esclavos. Esto significa que somos actuadores de hacer las cosas que la justicia dice que tenemos que hacer. Ahora, les vuelvo a explicar. Justicia no en el tema posicional, no en el tema, eso ya lo tenemos posicionalmente, o sea, delante de Dios ya hemos sido salvados, pero habiendo sido salvados, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Siervos, esclavos de la justicia. Entonces, ¿cómo es eso? Si la justicia que Cristo nos dio nos da en una posición para ser salvados, aquí no está hablando de esa, está hablando de las obras buenas que fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, buenas obras, las obras de Dios, las que Dios diseñó para que tú hagas. Yo te decía, antes tú obrabas de una manera en la que tú querías, hacías barrabasadas, por decirlo. Ahora no, ahora te dispones a Dios y te dispones a hacer cosas que antes no hacías y haces cosas buenas y te nacen. ¿Por qué? Porque Dios las escribió en tu mente y en tu corazón. El Señor escribió su ley en la mente y en el corazón de los hombres. Y esto es lo sorprendente, porque es aquí donde Dios lleva a cabo algo tremendamente sorprendente en tu vida. Hace que tú hayas cambiado. Ok, estoy hablando de gente cambiada, estoy hablando de gente que ahora está totalmente dispuesta a Dios, a obedecerlos y dispuestos a rendirse a Dios de una manera total y dispuestos para que el Señor se glorifique en su vida. El apóstol Pablo, y yo con esto quiero terminar, dice algo interesante en el siguiente versículo. Y en este lado lo voy a marcar con un color. Lo quiero marcar aquí dice lo siguiente, fíjate. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad misma, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok. Tus miembros, ¿no? O sea, como para iniquidad presentasteis, o sea, para deformación. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando lo opuesto a la justicia. Y aquí está la contraparte, ¿no? O sea, cuando hablamos de las obras, buenas obras de Dios, lo que hemos estado hablando en el verso anterior. Ok. Hemos sido libertados del pecado y vamos a ser siervos de la justicia. Cuando decimos que somos siervos de la justicia, no solamente estamos hablando del asunto posicional, sino que el asunto posicional es cuando ya hemos sido salvados. O sea, ya estás salvado posicionalmente,
has sido declarado justo. Y esa es la justicia que Dios ha obrado para ponerte ahí. Pero, ¿te vas a quedar estático toda tu vida? No. Y es más, si ya empezamos a ser eternos, somos puestos en una posición para tener un propósito. Y aquí está denotando el propósito: siervos de la justicia, o sea, hacer buenas obras. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para hacerlas. Entonces, es aquí donde el apóstol está hablando de que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Ok? Hacer buenas obras es justicia. Hacer malas obras es injusticia, o sea, iniquidad. Entonces, así como para injusticia presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la injusticia. ¿Estamos entendiendo? O sea, lo opuesto a buenas obras es iniquidad. Porque las iniquidades son malas obras deformadas, son obras torcidas, es lo malo, ¿no? Ahora nosotros ya no estamos en esa posición. Ahora, para santificación nosotros, y lo voy a marcar con otro color para que esto sea notorio. Ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ok? ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Que antes había un deleite en cuanto a la iniquidad, había una comodidad, un deleite de hacer las cosas malas, y estaban acomedidos a hacer las cosas malas y estaban gustosos de hacer lo malo porque estaban acostumbrados, era lo único que sabían hacer. Pero el Señor nos ha sacado de ese mundo, de ese ámbito. Hemos sido puestos por la justicia de Dios, hemos sido puestos posicionalmente en el reino de Dios para hacer buenas obras, pero ahora somos esclavos de la justicia, o sea, somos esclavos del propósito de Dios, que son buenas obras. Y entonces servimos a esas buenas obras, a la justicia de Dios y a las buenas obras de Dios. Cuando ocurre esto en tu vida, es que vives de manera diferente, y esto te ha llevado a ti a una sola convicción. Te das cuenta que ahora, como el apóstol Pablo dice, él es esclavo del Señor. Ahora tú vas a ser esclavo del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que eres esclavo del Señor? Porque eres esclavo de hacer buenas obras. Y te sometes a hacerlas. Es la esclavitud voluntaria. Es como ese esclavo que cuando llegaba su año de ser liberado, él decía: no, yo quiero servirte, porque amaba al amo, se había acostumbrado con su amo, y el amo lo recibía como un hijo, pero le horadaba y le abría en el óvulo, en su paladar auditivo, de su oreja, y le horadaba la oreja, y ahí tenía un aro. Eso es el significado del arete. Y era horadada su oreja. ¿Para qué? Para demostrar que ahora, que habiendo sido cumplido su tiempo de esclavitud, él había elegido ser esclavo de su amo, porque él amaba a su amo. Entonces, nosotros debiéramos tener una marca. De hecho, que no se va a notar, o no queremos que te hagas un arete, no es eso. Lo que estamos viendo es que en el mundo espiritual se va a notar que nosotros hemos decidido ser esclavos de la justicia de Dios y de Dios.
a obedecerle a Él, porque amamos a nuestro amo y nos sometemos a Dios. Y esto es porque, si bien antes éramos esclavos del pecado, ahora no, ahora somos esclavos de Dios y punto. Amén. Entonces, yo sé que ustedes tienen la oportunidad de seguir leyendo los textos y van a encontrar ahora entendimiento, le va a entrar sentido y entendimiento, porque si lo leías solamente así en tema de la palabra justicia, sin entender que injusticia es lo opuesto a la justicia, o sea, la injusticia, que es iniquidad, que es lo opuesto a la justicia, entonces, ¿cómo se entiende lo opuesto a la iniquidad? ¿No? Son buenas obras. Entonces entonces vamos a presentar nuestros miembros para servir a las buenas obras, o sea, para hacer buenas obras. Vamos a hacer, estamos nosotros dispuestos y obligados a hacerlo. Entonces, ese es nuestro propósito en tanto nuestra vida se desarrolle. Y fíjense, no solamente cuando el Señor venga, sino después, en todo el milenio, que el gobierno el Señor, y después en toda la eternidad. Entonces, tú eres de Dios y empezó tu eternidad. Hasta que el Señor venga, estás preparándote para ser parte del gobierno de Dios en el milenio. Ya cuando el Señor viene, entras a otra dimensión, a ser parte de ese pueblo santo, un real sacerdocio que va a estar con Cristo gobernando. Ahora, algunos vamos a estar expectantes de cuándo viene el Señor. Ok, si el Señor tuviera que venir, va a tener que venir pronto. Yo quiero que el próximo domingo ustedes estén atentos, porque yo voy a hablar de esto, de cuándo podría ser la venida del Señor. Y lo único que les quiero decir es que debemos estar preparados para eso. Y el Señor nos esté perdonando cada día nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Somos humanos y somos frágiles, pero también somos parte de su amor, somos objeto de su amor, y el Señor es misericordioso para con nosotros, porque debiéramos de estar creciendo en ser siervos para servir a la justicia, o sea, para servir a las buenas obras, y consagrados para eso, y levantándonos, sacudiéndonos de todo lo malo, saliendo de las tinieblas, de todo lo que es malo, y buscando ni siquiera juntarnos o ni siquiera mencionar las cosas que hay en las tinieblas. Amén. Entonces, ahora haz una oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades, todo aquello que ha impedido que yo me someta a ser siervo de obediencia a las buenas obras que tú has preparado de antemano, Señor, a siervos de justicia. Necesito servir a la justicia que tú has diseñado para mí, Señor, esas buenas obras, y quiero que tú me ayudes. Perdóname y límpiame de todo lo que es pecado, rebelión e iniquidad. Quítame de toda iniquidad cada día, y Señor, trae luz y entendimiento a mi vida. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Estamos expectantes. Amén. Yo creo que tú tienes preguntas. Escríbeme minsantuario@yahoo. Te contestaré todas tus preguntas con mucho gusto. Que el Señor esta semana traiga una bendición mayor que la semana que pasó. Que esta semana el rostro del Señor resplandezca sobre ti. Te traiga esa bendición que enriquece, que abunda, que te va a sorprender más allá de lo que tú anhelas o esperas. El Señor traiga sobre ti bendición. Vas a adorarle al Señor en todo tiempo, con tus cánticos, con tu disposición, con tu voluntad, con tu adoración a Dios también, con tu mayordomía y todo lo que tienes para Dios.
dispónselos siempre. No te olvides que Dios está expectante de ti todos los días para que tú tengas un encuentro con Él en todo momento con Él. En el nombre de Jesucristo sean benditos. Y me despido de esta manera diciéndoles que el Señor los complete en toda bendición. Amén.